realmente es una gran emoción, una alegría compartir con ustedes este culto y bueno, con más razón tener acá al pastor Fernando, mi hijo, que me voy a anotar todas las cosas que me dijo, ¿no? Inclusive eso que le dice a Bernardo, que nos vamos a la cancha, porque ahora cuando me citan una reunión el día que hay partido y no voy, ya saben por qué no voy. Hasta ahora tenía medio oculto, ahora no voy a poder ocultarlo más, así que bueno, de eso tomé nota también. La verdad que sí, que mis hijos me honran, todos mis hijos me honran. La verdad que hablábamos con Jaime recién, con quien tengo una relación de hace tiempo, y me preguntaba por toda la familia, y la verdad que sí, me siento honrado por mi casa, por mi familia. Dios me ha dado una gran bendición en ese sentido, y bueno, la comparto con ustedes, porque como a veces uno comparte los malos momentos, ¿no? Que venga a decir, estoy mal, orá por mí, me pasa esto, me pasa aquello. También es bueno cuando pasamos los buenos momentos o tenemos cosas que alaban al Señor y cosas que podemos compartir en ese sentido, también lo hagamos, porque así es la familia de Dios y es la familia de la fe, en donde se comparten el frío y el calor también, ¿eh? Así que, bueno, muy agradecido de estar aquí. Mi señora no está porque está en un retiro de mujeres, que también hablé hoy esta mañana, está muy bien y está muy contenta, así que no le dije nada de esto, no le dije nada, porque le iba a tensionar, así que no le dije que iba a estar acá orando, pero cuando se lo diga me va a envidiar, obviamente. Así que, bueno, oremos al Señor. Te honramos, Padre, porque tú eres grande. Como cantábamos, Señor, tú eres soberano, poderoso para hacer, poderoso para dar, Señor. A ti rendimos todo honor, toda gloria, Señor. Todo honor, toda gloria, Padre. Y en tu nombre rompemos cualquier fortaleza que se haya levantado en este día o sobre esta congregación, hoy, ayer o en el pasado, Señor. Liberamos esta zona, este lugar, esta tierra, porque es tuya, Señor, y que cada uno de los que están presentes sean liberados de cualquier opresión que no les permita disfrutar de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Declaramos libertad hasta ahora en cada uno de los que están o los que no están, como se ha pedido en esta mañana, Señor. Y que podamos abrir tu palabra con fe, que lo hagamos bajo tu mirada y tu enseñanza, Padre. Nada tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros pensamos carnalmente, sino lo que tú provees y lo que tu Espíritu manda y marca para nosotros en este día y en todos los días de nuestra vida. Lo hacemos todo en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hace unos días, unos 15 o 20 días, leyendo el diario, había un artículo se llama Las tribulaciones de una persona en el diván, así decía el título, ¿no? Y este hombre hacía todo un relato, porque todos los viernes indefectiblemente iba al analista, y ahí le contaba sus necesidades, sus situaciones, las cosas que lo agobiaban, y en un momento dado él, es muy ameno el artículo, obviamente, y no es el motivo de detallar todo lo que esta persona decía, pero sí había algo que me llamó poderosamente la atención, porque él decía qué distancia los separaba del hombre que él podía ser. Ese era el cuestionamiento. Él permanentemente todos los viernes estaba yendo a su analista porque quería saber qué separación tenía entre lo que hacía
entre lo que vivía, las vivencias que tenía, cómo se comportaba y lo que en realidad podía ser. Y me quedó replicando eso, porque tampoco lo vi anormal, no somos amigos de los psicólogos, ¿no? Desde el punto de vista de ir con alguna frecuencia. Esto lo traté en la última barca y me encontré con algunos que habían ido y, bueno, habían tenido alguna buena experiencia y creemos que la psicología obviamente puede de alguna manera ayudarnos. Pero me llamó la atención ese planteamiento, porque me pareció sano en el fondo. En el fondo creo que todos nos podemos plantear y decir a qué distancia estoy de lo que yo puedo ser y lo que yo puedo dar. Y no está mal. De pronto lo podemos ejercitar en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras labores. Permanentemente podemos decir, bueno, esto es todo lo que realmente yo puedo dar, yo soy. No me pareció mal. Y ahí me fui, en un momento dado, caí en Filipenses 3, si lo quieren ir abriendo. Un ejemplo de Pablo, obviamente tremendo, ¿no? Saber, cada vez que leemos algo de Pablo, estamos leyendo ahí Efesios, también los días miércoles, y se lo recomiendo porque cada vez toma mayor magnitud a medida que avanzamos en las lecturas de las cartas paulinas y del pensamiento de Pablo, cada vez avanzamos más en el conocimiento, ¿no? Siempre nos sorprende Pablo. Realmente que como modelo, como ejemplo, podríamos decir, no sé si el pastor me dirá que estoy equivocado, pero ¿cuánto faltaría si no estuviera Pablo en el Nuevo Testamento? Todo, dice. Todo, en doctrina todo. Así que cuando avanzamos a través del conocimiento de las cartas de Pablo, vamos entendiendo muchas cosas que vamos a esbozar rápidamente hoy. La historia de Pablo creo que es por todos conocida, sabemos su anterior nombre, ¿no? Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso. ¿Perseguidor de quién? De los cristianos, ¿no es cierto? Y era todo su currículum, como se diría hoy, ¿no? Su foja era impresionante. Él, entre otras cosas, dice fariseo de fariseo. Es decir, que iba camino a tener toda una carrera realmente, desde el punto de vista religioso, realmente importante. Bueno, conocemos que cuando aparece ahí en el libro de Hechos, en un momento muy, muy triste, ¿no? Porque él aparece, si no me equivoco, en el momento en que Esteban es apedreado. Dicen que le arrojan las ropas de Esteban, se las arrojan a los pies de Pablo, o de Saulo en aquel momento, todavía, ¿no? Es decir, un hombre que realmente era un verdadero perseguidor y los alcanzaba encima. No era que los perseguía nada más y no los alcanzaba, los alcanzaba. Así que el cristianismo sufrió mucho por esta vida de Saulo, ¿no es cierto? Pero también así es de fuerte y de impactante su conversión, ¿no? Un hecho no habitual, obviamente. ¿Se acuerdan ustedes? El camino a Damasco, el ángel que se le aparece, y ahí aparece esa conversión de... Perdón, apágamelo. Y bueno, uno no es perfecto. Me olvidé de apagar el celular. Retornamos otra vez a Pablo, ¿no es cierto? En donde de pronto sus enseñanzas que nosotros podemos aprender de él son tremendamente importantes para que veamos el Evangelio de una manera que solo a través de esa figura lo podemos ver, ¿no? Lo imposible que, como decíamos recién, de prescindir de todo su dogma, sus enseñanzas, sus cartas, su experiencia, en todo lo que él nos ha enseñado. Y cuando tropecé, vamos a llamarle así, con Filipenses 3, asocié
a lo que había estado leyendo en este diario respecto a este pobre hombre, o este hombre, pobre digo porque él mismo dice mis tribulaciones, así que alguien que está tribulado no está en buenas condiciones, y tener que gastar tanto en un analista para todos los viernes encontrarse con él, tampoco es agradable, ¿no es cierto? Pareciera que no le está dando demasiados resultados. Y entonces tomé ahí en esta exhortación y doctrina que hace Pablo, y donde habla justamente de sus antecedentes, no los vamos a repetir, pero a partir del verso 9 podemos leerlo, y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y el verso 12, que es el que de pronto lo uní con la de este individuo que tenía que permanentemente de todas las semanas recurrir a su analista para poder vivir y encontrar algunas explicaciones de su vida, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y el 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La figura es tremenda, porque él usa el verbo asir, ¿no? Tomar. Es decir, hay dos manos que se encuentran. Está la mano del Señor y está la mano de Pablo. Y evidentemente conocemos de que la que llegó primero es la mano del Señor, ¿no? Porque él dice que él nos tomó. La mano del Señor es la que llega y lo toma. Y entonces dice, como dice ahí, ¿no? Para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y la pregunta es: ¿para qué fuimos asidos? ¿Por qué? ¿Por qué cosa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo por el cual fuimos tomados por la mano de Jesús? Porque sabemos de que Jesús se lo dice también a los discípulos: no es que ustedes me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Buenas noticias. Ustedes fueron elegidos para estar acá por el Señor. Ustedes no están acá de casualidad. Esto no es casual. No es solamente, ahí tengo a mi yerno, a mi hija, a mi hijo, a mis nietos. No están acá porque acá se levantó la congregación. Están acá porque hay un motivo. Y el Señor tiene esto, que es lo que dice Pablo, ¿no? Yo estoy buscando encontrar eso por lo cual fui tomado por el Señor. Y me hago la misma pregunta: ¿a qué distancia estoy de la meta esa que tengo que alcanzar? ¿A qué distancia? ¿Dónde estoy? ¿Y qué son los elementos que juegan para que me acerque o me aleje? A veces tomamos las cosas como que ya está, ya llegué, ¿no? Muchas veces yo me convertí, me encontré con el Señor, sí, me entregué mi vida, lo confesé, oraron por mí y ya estoy salvo. Sí, sos salvo. ¿Tenés alguna constancia de que sos salvo? Sí, fui sellado. Ahí dice, la palabra dice que fui sellado y ya está el sello, y ya está allá en los cielos. ¡Gloria a Dios! Decimos, sí, gloria a Dios, es así. Pero la salvación no termina ahí. Te diría, querido, que recién empieza. Recién empieza. ¿Y vieron cómo empieza la vida? Cuando alguien, un bebé, si lo dejamos solo pensando que se puede arreglar, vamos mal, ¿Cuánto podrá durar? No sé. Horas, nicotimia, no se puede cambiar, no se puede alimentar, no puede hacer nada. Así es el nacimiento, así ha sido nuestro nacimiento.
en donde de pronto no podíamos, prácticamente no podemos hacer nada, y necesitamos del crecimiento permanente para ir llegando a ese nivel que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Y es lindo ver así una congregación en donde hay distintas edades. Ahí con Jaime y con Ana somos los que estamos allá, ¿no es cierto? Andamos allá sexagenarios o septuagenarios, ahí andamos. El resto viene bien, viene jovencito. Y esto le pega para todos. Así que, sí, son muy jovencitos, claro que sí. Así que es difícil a veces cuando uno arma algo desde acá pensar cómo puede llegar a todos, ¿no? Porque a veces es más fácil decir, bueno, oriento hacia la juventud o oriento a los que ya están más maduritos, ¿no es cierto? Pero creo que esto le cae a todos y es importante en que podamos ir armando y mirando de esta manera el objetivo por el cual el Señor nos ha sacado de nuestras tinieblas, de nuestros lugares de pecado y de insatisfacción, etcétera, etcétera, y ver hacia dónde nos dirigimos y a qué distancia tenemos de ese objetivo. Todos sabemos, todos creyentes, ¿no? Todos hicimos, no hay acá ningún inconverso, ¿no es cierto? Todos sabemos que cuando hemos hecho esa manifestación hemos tenido genuinamente un encuentro con el Señor, pero necesitamos evidentemente ir aprendiendo de la palabra, conociendo más al Señor, porque sabemos que tenemos un mandato que fue dicho para todos, anunciarás el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Ese es el mandato. Ese mandato, nadie que haya tomado el compromiso con el Señor, ese no prescribe, no se agota o excluye a alguien. Eso lo tenemos que hacer todos. Y eso es un liderazgo. Ese es un liderazgo. Porque no podemos solamente ir como han manifestado que estuvieron afuera en la calle dándole café, y no es solamente decir Dios te ama. Nosotros tenemos que hacer un liderazgo en donde el Dios te ama, se lo digamos, pero después tenemos que tener la base para mostrarle, porque la gente que vamos a encontrar permanentemente por la calle, vamos a encontrar gente con estructuras religiosas tremendamente cerradas, a las cuales, si no es a través de la oración y de la presencia del Espíritu Santo y de nuestro liderazgo que podamos avanzar con palabras adecuadas, va a ser muy difícil que perforemos esa estructura que se ha armado. Así que estamos llamados a ser líderes y no podemos olvidarnos de esa palabra. Seguramente que si hablamos de ejemplo de liderazgo vamos a tener nuestras preferencias y vamos a tener muchos líderes al cual podamos mencionar. No sé ustedes cuál les gusta principalmente o cuál les impacta más, ¿no? ¿A quién? Juan. David, por ejemplo. ¿Quién? Juan. O David. O Elías, por ejemplo. Elías fue un caso de gran liderazgo. Yo me quedo, no porque sea mi preferido, pero porque no lo tengo, sino porque me parece un trabajo enorme que le tocó hacer en su momento, el de Moisés. Moisés me parece que es un caso interesante para ver las cosas buenas y las cosas malas. Un Moisés tremendo, ¿no? En donde de pronto, ahí lo vemos en el libro de Éxodo. Si quieren ir hacia Éxodo, vamos a hacer una pequeña repasada. Un ejemplo muy conocido por ustedes, su inicio, la cautividad del pueblo de Israel en Egipto, su llamado,
se acuerdan de ese llamado, los diálogos con Dios tan interesantes en donde él, bueno, primero por supuesto cuando le hablan en esa zarza que arde, ¿no? Y él se va acercando a Dios y Dios habla y llega aquel momento en que para mí es culminante cuando después ya de decirle que llevar adelante esa obra para él va a ser muy difícil porque ir a hablar con el faraón, siendo él con algunos problemas de dicción o de tartamudez, no sé muy bien qué era lo que tenía, pero no era el adecuado. Y entonces me gusta en ese pasaje, no me acuerdo dónde está en el pasaje, cuando él dice, que le dice a Dios casi como que le da una orden, ¿no? Le dice, bueno, ¿por qué no lo mandás al que corresponde? Como diciendo, me estás dando un montón de vuelta para que yo vaya, y Dios se enoja. Dice que la palabra dice que se enojó Dios, lo que me imagino que debe ser Dios enojado, ¿no? Pero ahí viene toda la historia que ustedes la repasamos rápidamente. Dios lo equipa con la vara, ¿se acuerdan? Con esa vara que lleva para adelante, se va para Egipto, ahí aparece la vara que se transforma en culebra y vuelve otra vez a ser vara, y los magos o los hechiceros del faraón que hacen lo mismo, pero la vara que se transformó en culebra de Moisés se come las otras culebras. Esas, lo que demuestra tremendamente un liderazgo realmente que a cualquiera le gustaría estar, ¿no es cierto?, en una situación como esa. Y después aparecen todos los milagros de Moisés, el agua que se convierte en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de piojos, hablábamos ya por el capítulo 8, la plaga de moscas, el ganado egipcio que muere, las úlceras, el granizo y el fuego, la plaga de langostas en el capítulo 10 de Éxodo, los días de tiniebla, los 3 días de tiniebla, la muerte de los primogénitos, ahí se instituye la Pascua, y vamos llegando al comienzo del Éxodo, donde vemos las normas sobre la Pascua, el discurso de Moisés, y ahí empieza el retorno. Hicimos un pantallazo a toda velocidad, ¿no es cierto? Pero más que nada, ¿por qué quiero? Porque para que ustedes vean las cosas, recordar, yo sé que ustedes las saben bien, pero recordar las cosas que habían pasado para que el pueblo de Israel saliera de esa esclavitud de servidumbre, todo lo que había sucedido, ¿no es cierto? Todo lo que había vivido Moisés y Aarón. Y ahí empiezan a caminar por el desierto. Capítulo 13, la columna de nube y de fuego, ¿se acuerdan? Que los iba guiando, hasta que cruzan el Mar Rojo. ¿Y qué más queda? No sé si me queda algo más por ahí, el cántico de Moisés. Las aguas, después en el 15, las aguas amargas que se transforman en aguas dulces. ¡Qué bárbaro! Todo lo que Moisés vivía en esa situación, qué tremendo, ¿no? Cuando el mismo pueblo se le planta también a Moisés y le dice, bueno, ya estamos cansados de lo que estamos comiendo, queremos comer pan, queremos comer carne. Y ahí le manda las codornices para que coman. Y así sucesivamente. Llegamos al capítulo 17 de Éxodo, que es lo que yo quería llegar, para que acoplemos de lo que estamos hablando. Miren el capítulo 17. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ay, otra vez en el desierto. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
tremendo, después de todo lo que habían visto, después de todo lo que habían sufrido encima, porque habían sufrido en Egipto y ahora estaban otra vez reprochándole que en el lugar donde estaban no había agua y vamos a morir todos acá. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, mire la actitud de Moisés, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Es decir, que la solución Moisés la tenía en la mano, la tenía ahí al costado, era la misma vara, era la que le dio al principio de vamos a llamarle así, de su ministerio, de su trabajo, la misma vara, era la misma vara que tenía que hacer las cosas, pero ya Moisés también había perdido el centro y la situación, de manera tal que se había prácticamente enfrentado a Dios, a Jehová, y se había desconcertado, ¿no? Dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cómo se nos cae el liderazgo un poco de Moisés, ¿no? en toda esa situación? Pero qué duro es el pueblo para entender lo que tendría que entender después de todo lo que así rápidamente vimos de un pantallazo. ¿Y qué aparece ahí? Obviamente, digamos, una figura en nuestra vida o en la vida moderna, y ahí aparece el diablo. ¿Por qué? Y porque apareció el agua. Entonces vienen los amalecitas, y cuando no había nada, no había nadie. Pero cuando hay algo, aparece. Cuando hoy, a la mañana, estábamos orando por algunas dificultades, ¿no es cierto? Alguna presión del diablo. El diablo va a estar siempre oprimiendo este lugar. Por eso es que tenemos que tomar siempre la actitud de reprender, de hacer caer las fortalezas que se levanten, y cada vez que el diablo se levante para querer frenar el crecimiento de esta congregación, levanten la intercesión, levanten el poder que les ha dado la sangre de Jesucristo para hacer caer cualquier cadena, cualquier fortaleza que se levante. Yo lo sentí la otra vez cuando oramos allá atrás. ¿Se acuerdan la vez pasada? En donde sentí la necesidad de reprender, sentía que tenemos que dar una cobertura, un blindaje a toda esta zona, porque permanentemente va a ser el diablo el que se va a aparecer. En cuanto aparezca agua acá, agua viva y agua fuerte, va a venir siempre el diablo a tratar de crear algún malestar, alguna situación y alguna enemistad. Así, les digo algo hablando de lo que hablábamos un poco al principio. Ayer salgo de casa, me iba para San Vicente y paro en el supermercado. Y lo digo esto porque viene a cuenta de esto, justamente, ¿no? Y paro en el supermercado y en el supermercado de pronto así me encuentro con un amigo. No es tanto amistad, pero sí una persona con la cual he tenido frecuentes encuentros. ¿Se imaginan dónde es? Perfecto. ¿Quién fue? ¿Quién tuvo visión? Exactamente. Entonces, no, en realidad lo conocí, era cajero del Banco Nación. Yo empecé trabajando en una fábrica de calzado a los 18, 19 años. No sé si lo conocí ya en esa época o posteriormente, cuando ya estuve trabajando con mi suegro, y él era cajero de ahí del Banco Nación, y ahí empezó la relación. Pero después, cierto, nos hemos visto muchas veces en la cancha, él va a la platea, y bueno, y me dice, ¿cómo estás? ¿Y qué es de tu vida? Y
Y le digo, bien, 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 no, le digo, pero vos sabés que yo tengo miedo porque me jubilé. Dice, y le digo, ¿y por qué tenés miedo? Y no, tengo miedo, dice, porque no sé, ahora que si se dejo totalmente de trabajar, por ahora trabajo, porque él vende ropa, dice, claro, vende ropa. Entonces, dice, me fue muy bien, muchos años que me fueron muy bien, y entonces, bueno, le empecé a hablar del Señor, y le digo, mirá, vos sabés que el Señor llena mi vida, que le expliqué cómo le trabajo, bueno, le di un montón de explicaciones respecto a inclusive testimonio y demás. Y claro, él entró a sentir como que le hablaba de otra manera de lo que él esperaba. Y me dice, ¿sabes una cosa? Dice, en el 2001 me quedé sin trabajo, porque la empresa textil que me daba la ropa era mexicana y con la crisis se fue del país. Dice, y yo venía manejando para Drogué, porque vive de la Drogué. Dice, y en un momento dado, ¿viste dónde estaba el cine? Sí, le digo, no. Dice, ¿ese cine que se quemó? Sí, el cine sobre Esteban Adrogué. Le digo que es la congregación que yo voy. Ah, vos sabés que, no sé cómo fue, le digo que paré ahí y se me vino una persona. Dice, yo bajé el vidrio y me empezó a predicar. Dice, me empezó a hablar, yo no sé lo que me dijo, pero me dijo que tuviera fe, que tuviera confianza, que las cosas iban a salir, no sé ni lo que me dijo, no sé si rezó por mí, no me acuerdo. Dice, salí en paz, seguí la marcha del auto, porque ni lo había parado, seguí en paz, dice, y nunca más. Entonces, claro, seguimos conversando del tema de por qué los evangélicos, por qué los católicos, y entonces dice, no, nosotros somos católicos. Mirá, no es el tema, yo no tengo nada con los católicos, salvo que, le digo sinceramente, no me parece bien que hayan ocultado la palabra de Dios durante tanto tiempo, y todavía lo sigue haciendo. Creo que en el año 60 fue cuando, no me acuerdo qué papa, abrió de alguna manera, Pío XII, abrió medianamente la lectura de la palabra, que antes era en latín, obviamente, y cerrada únicamente. Miren lo que hemos vivido, lo que se ha vivido, cerrada a toda la población, a todo el cristianismo, a todo el catolicismo, ¿no es cierto? Porque yo como católico no leía la palabra. A mí me encanta, yo tengo la aplicación para tener la Biblia en el celular, pero todavía me encanta bajar del auto para llegar a la congregación con la Biblia en la mano. Me parece que es como si fuera un escudo, algo ganado, algo que es un privilegio, un regalo de Dios poder leer la palabra todavía en papel. Porque ha sido algo muy tremendo. Yo lo viví, yo me convertí a los 14 años, y a los 14 años andar diciendo que era bautista o creyente evangélico no era tan fácil como lo es ahora. Felizmente, los buenos tiempos, ¿no? Que decimos, los tiempos de antes eran peores, vienen tiempos cada vez peores, no, vienen tiempos mejores. Hoy estamos viviendo en tiempos de mucha mayor libertad, en donde podemos expresar nuestras ideas y nuestros conocimientos. Y entonces le expliqué así, me dice, bueno, ¿ves? Vos me explicás algo. Yo conocí un pastor que cada vez que hablábamos se le agarraba con los católicos y le decía esto, decía el otro. No, le digo, yo no, lo único que te digo, sí, hay que leer la palabra, porque es la única manera que Dios se pueda manifestar. Es la única forma en que te hable Dios. Te va a hablar a través del Espíritu, pero te va a hablar de la palabra. Él habla así, habla a través de las Escrituras, y las tenemos a la mano, ¿no es cierto? Así que bueno, le cuento esa experiencia para que vean cómo el testimonio y ese mandato que tenemos de ir y predicar el Evangelio y ser líderes en ese aspecto, los aliento, los instigo a que sea cada día más, que aprendan cada día más, que sean los mejores, en su trabajo, en su comunidad, en su barrio, en la escuela,
como compañero de clase, porque es necesario que eso lo llevemos adelante. Y Dios está demandando de nosotros que seamos líderes en ese tipo de cosas. Y somos llamados a ser participantes, ¿se escucha? Sí. De ser llamados a ser participantes del llamamiento celestial. Cuando uno participa y se identifica, comparte una creencia, los deseos y los propósitos en común. Eso es lo que hacemos acá en la comunidad. Creemos en algo en común, tenemos una creencia que nos va uniendo, pero tenemos un ejercicio también de deseos y de propósitos que tenemos que ir desarrollando juntos. Esa es la comunidad. Nosotros somos transformados como piedras preciosas. ¿Vio las piedras preciosas salen ¿saben cómo sale el diamante? ¿O cómo sale una esmeralda? Sale de la corteza de la tierra. Es el magma que está ahí abajo, el magma que está ahí abajo y que a veces surge a la superficie a través de los volcanes. Entonces, para llegar a perforar esa tierra, se necesitan ir hacia abajo alrededor de 5 hasta 40 kilómetros para buscar esa tierra, para buscar esas piedras. Y de esas piedras conseguir los extraordinarios diamantes tan deseados como los topacios, las turmalinas y todo tipo de piedras. Ese es el punto en donde nosotros somos transformados. Para eso fuimos asidos por la mano de Jesús, para que nosotros podamos hacer verdaderamente piedras. Pero hay piedras preciosas en la mano de Él. Pero hay algo fundamental que tenemos que observar cuando somos transformados de gloria en gloria, como dice la palabra, ¿no? Y cómo somos transformados es el punto fundamental. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos un destino, tenemos una misión, porque tenemos distintos dones, tenemos distintas aplicaciones, pero cuando hemos sido asidos por Jesús, es para ser transformados. Eso es lo que nos va a dar el termómetro. Eso es lo que nos va a dar el termómetro para mostrarnos qué cerca o qué lejos estamos del destino o de lo que nosotros podemos llegar a ser. No usamos la palabra destino. Pongamos la palabra de eso que nosotros podemos hacer. Eso es lo que nos va a demostrar según nos vaya transformando. No sé a qué altura de tu vida está la transformación que el Señor ha hecho. Quizás ya la ha hecho completa, gloria a Dios. Pero quizás te falte todavía en algún punto alguna transformación. Que el Señor trabaje sobre vos en algún área de tu vida en donde todavía priva de algunas cosas que no son todavía entregadas completamente al Señor. Y esto es lo que quería terminar en esta mañana. Vimos ese liderazgo de Moisés con sus falencias, porque el pueblo de Israel no tenía lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos la gracia de tener a Jesucristo, y esa es la gran diferencia. Por eso que el pueblo era duro de entender, duro de corazón, y seguía demandando cosas que ya inclusive Jehová le había entregado. Y nosotros tenemos el auxilio del Espíritu Santo y la presencia de Dios en nuestra vida. Es maravilloso, que nos permite que nos acerquemos a eso que Pablo decía: no lo he alcanzado, pero lo busco con ansiedad, lo busco con todo mi corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, en nuestra mente, y eso es lo que yo le dejo a ustedes en esta mañana, que puedan realmente ser transformados. Si algo queda, porque esa es la diferencia. La diferencia es la transformación. La transformación significa que de algo se pasa a otra cosa. Y eso es lo único que nos puede hacer. No va a ser el psicoanalista ni tantas sesiones que podamos ir, porque
la transformación es desde otro punto de vista. Esa transformación de descubrir las cosas de nuestra vida a través del análisis que podamos hacer es una cosa que en algún momento puede llegar a ayudar. Pero el que transforma, el que de algo que es una piedra que no sirve para nada, que puede volar cuando la temperatura llega a la Tierra y vuela por los aires y se convierte en ceniza, eso es química. Pero el que transforma realmente la vida de una persona es Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que salir y alentar al mundo, porque está esperando eso. Este muchacho Daniel, que escuchó la palabra, les pido que oren por él. Vive muy cerca acá en Adrogué. Y el hermano vive acá. Lo he tratado de llamar porque lo quería invitar a que venga acá a la congregación. Vive acá el 25 de mayo y Dorrego. No, 25 de mayo y la del semáforo. No me acuerdo cuál. ¿Cuál? Dance. Así que está muy cerca. Y yo sé que el Señor puede tocar la vida de ellos. Así que se los recomiendo a Oscar y a Daniel, para que sean también motivo de sus oraciones. Y bueno, que el Señor les llene con su presencia y que pueda hacer la obra que tiene preparada para ustedes, que puedan justamente ser restauradas las vidas de ustedes y transformados en la magnitud y la medida que seguramente el Señor tiene para toda esta congregación. Les agradezco el que me hayan permitido tener este mensaje. No creo que, como dice el pastor, va a ser un antes y un después, como dice que cuando venga Jonathan Huerto va a haber un antes y un después, ¿no? No sé si va a haber un antes y un después con esta predicación, pero por lo menos los aliento para que de todo corazón busquen al Señor y Él hará maravillas, como hemos cantado y nos dejamos de esa manera. Amén. Quiero que oremos para terminar. Y la verdad que me impresionó mucho esto de realmente a qué distancia estás. ¿A qué distancia estás vos ahí? Del hombre o la mujer que Dios quiere que seas. Dios te habló, ya una vez abriste la palabra y dijiste esto es para mí, esto me identifica, pero hay una distancia. Ahora estás camino, estás acortando esa distancia, porque podés caminar y la distancia siempre es la misma, ¿no? Puedes creer que avanzás, pero en realidad cuando mirás para adelante seguís estando la misma cantidad de metros que cuando empezaste. Entonces, esa distancia que Rodolfo nos decía recién, ¿sabes en qué se transforma? En algún obstáculo que nunca sacaste. Entonces, siempre tenés la misma distancia porque el obstáculo siempre es el mismo, o son los mismos. Y si los corremos hoy, así como Pablo dice, para poder ir hasta la meta y entender que fui tomado para una causa, para un propósito. Amén. Vamos a esa transformación entonces y le damos gracias al Señor. Gracias, papá, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos elegiste a nosotros. No entendemos por qué, no es por merecimiento, pero nos elegiste. Pero hoy lo que hacemos es levantar nuestra cabeza, levantar nuestra mirada y darnos cuenta y poder calcular cuánto estamos de ese hombre, de esa mujer que vos querés que seamos, Señor. Pero nos diste una tarea también sobre nuestra propia vida, que es examinar y sacar del camino los obstáculos. Declaramos, Señor, que somos personas que alcanzan propósitos en tu nombre. No somos como los que miran atrás, no somos como los que retroceden, ni tampoco somos como los que viven por vivir, que tienen sus cosas, tienen su trabajo. Esa no es la vida que vos obtuviste para nosotros. Tu vida es mucho más importante que eso. Fuimos llamados, así como Moisés, a que nos pasen cosas sobrenaturales como tener una vara y de pronto una serpiente. Mucho más en este momento, donde toda la presencia del Espíritu Santo mora en nosotros y sobre nosotros y con nosotros también. Así que te agradecemos, Señor, por esta palabra en este mediodía y oramos por este crecimiento de la iglesia. Oramos, Señor, destruyendo todo argumento del enemigo sobre esta iglesia. Reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu maligno que quiere tocar este lugar. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. No tiene lugar en este lugar.
En el nombre de Jesús declaramos libertad para poder evangelizar este barrio. Hablamos, Señor, sobre este barrio que es tierra fértil para que esta iglesia avance, y lo declaramos juntos porque saldremos juntos también. En el nombre de Jesús. Amén.